Hoy vamos a analizar cómo puede ser el próximo verano, poniendo nombres sobre la mesa, de Armani Milán. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y hablemos de la sección fichajes, que os gusta tanto, y ya os comenté en un vídeo que tenéis por aquí arriba de 4 fracasos de la Euroliga que iba a hablar sobre ello, y me apetecía traer esta semana ese análisis del próximo verano del equipo italiano, porque es un equipo con mucho dinero, porque es un equipo que tiene jugadores importantes ahora, día de hoy, y que con 4 o 5 retoques puede ser candidato a absolutamente todo en esta competición. Ya sabéis, suscribiros por aquí abajo, que me echáis una mano, que viene muy bien. Bueno, por aquí o por aquí, la verdad que a veces ya me hago un lío aquí abajo y así lo solucionamos. ¿Y cómo es esta sección? Repito, por si algunos no lo habéis visto, porque ya hemos hecho con el Madrid, con el Barça, con el Baskonia, con Maccabi, que le hicimos también hace unas cuantas semanas. También os dejo por aquí arriba si queréis el enlace. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo, volváis y veáis porque pongo nombres sobre la mesa, a ver si con algunos acierto y nos puede echar una mano y sobre todo disfrutar. Me olvido de las situaciones contractuales, digo, por explicar las bases y ir rápido al grano. Son 10 jugadores, normalmente 2 por posición, y también, en este caso, también voy a meter la figura del entrenador, que creo que es muy interesante para conocer un poco en profundidad cómo puede ser el proyecto. Y vamos allá con ello, porque nos olvidamos también, por último, que no se me olvide, de las situaciones contractuales. Yo no voy a entrar si le queda un año, 2 cláusulas, etcétera, etcétera. Voy un poco a nombres, perfiles que podrían encajar y ser realistas con el proyecto de Milán, que es uno de los equipos que tiene más dinero en esta Euroliga y que creo que es interesante analizar. Primer nombre, el banquillo. ¿Quién va a poner de entrenador Milán? ¿Qué es la decisión que va a tomar? Siempre digo lo del Emporio Armani porque me hace mucha gracia, pero ¿quién va a tomar las decisiones en Milán? Que ha dejado alguna declaración hace unos días también en ese sentido. ¿Quién va a ser? Yo creo que Simone Pianigiani ha agotado su etapa en Milán y que van a buscar un entrenador muy contrastado. Suena mucho en Italia el tema de David Blatt, el ahora mismo técnico de Olympiacos, pero creo, de verdad, si no me equivoco, que un entrenador ideal para este equipo sería Xavi Pascual, el entrenador catalán, el ex del Barça y Panathinaikos, un entrenador con un sello defensivo, que conoce entrenar equipos con mucho presupuesto, que conoce muy bien a Mike James, la gran estrella de este proyecto, y que sabe lo que es ganar la Euroliga. Lo ha hecho con el Barça, así que yo creo que eso también es digno de mencionar, y a mí me parece un entrenador muy acertado para un proyecto como este, que necesita orden, criterio. Luego puede llegar David Blatt, que es un gran entrenador, un gran técnico, a mí me gusta mucho, y también podría ser una opción, pero creo que ahora mismo el proyecto para Xavi Pascual sería absolutamente perfecto. Y en cuanto a nombres, bueno, aquí hay una duda o hay una premisa. Hay muchos jugadores que yo creo que se tienen que quedar porque tienen mucha calidad. Hablo de James, hablo de Nedovic, perdón, me refiero a Brooks, me refiero a Nanali, que además tiene un contrato garantizado, se supo cuando firmó hace unos meses. Kudaitis, que se va a recuperar de la lesión, es un jugador muy importante. Para mí, esas piezas y Jeff Brooks son piezas básicas que se tienen que quedar sí o sí, y a partir de ahí buscar jugadores. Voy a seguir proponiendo 10, pero claro, me voy a mover un poco en ese sentido. No es un equipo que necesita una reconstrucción total, sino que necesita 3 o 4 buenos jugadores para dar un salto. En la posición de base, yo creo que tiene margen de mejora. Es cierto que tiene a James, pero ha jugado demasiados minutos, y a veces James incluso puede actuar como 2. Y a mí me gustaría que este equipo tuviera un jugador interesante en esa posición, y se me ocurre un jugador que no ha tenido fortuna este año por las lesiones en Olympiacos pueda tener una oportunidad. Hablo de Streniers, el letón, un base cerebral, pero que también es capaz de anotar, un buen creador que puede jugar en el 1 y en el 2, apartado del balón, abierto como un tirador, con experiencia en Alemania. A mí es un jugador que me gusta y de verdad podría encajar bastante, porque tampoco es un mal defensor, entonces le podría dar un salto de calidad a este equipo. Además, ellos han apostado muchas veces por jugadores bálticos, también tuvieron a Kalnietis hace unos años, y yo creo que Streniers entraría muy bien en esa Nedovic, James y él como jugadores interesantes y muy a tener en cuenta. Y si fuera con otra apuesta diferente, más arriesgada para el puesto de base, voy a ir a uno de los jugadores que en Eurocup más ha brillado y que más me ha gustado. Nos vamos a la Liga CB para ir al equipo de Ivonne Navarro, para ir a Andorra, para intentar fichar a Andrew Albissi, el francés, que tiene oferta también para irse a la Euroliga con el equipo francés que corresponda con Asbel, con el equipo de Tony Parker. Es un pedazo de jugador, un jugador ya muy contrastado en la Liga CB, el Eurocup está rindiendo muy bien, es muy rápido, puede ser un microondas, buen distribuidor de juego, ha crecido mucho en el tiro de 3, y a mí es un jugador que personalmente me gustaría verlo en la Euroliga y se merece esa oportunidad. Así que si fuera una opción más arriesgada, buscaría a Andrew Albissi, que es un jugador además
no voy a decir compatible, porque no sé si lo es, pero sí es un jugador que desde el banquillo le puede dar al equipo otra marcha diferente a la que tienen James y Nedovic, que claramente son jugadores titulares de pleno derecho en este proyecto de Milán. Y para el puesto de escolta voy a buscar dos opciones. Una, rebuscando en el mercado italiano, he encontrado un jugador muy interesante, con experiencia también en la Liga CB, un tirador clásico, Scott Bamford, que está en 19 puntos por partido en la Liga, una barbaridad. Puede ser una buena opción para reforzar el perímetro, un tirador ante la marcha de Bertans, que está, bueno, ya no, porque la NBA no está en marcha, pero se ha ido a los Pelicans, pues es una opción muy interesante para el mercado, necesitan un tirador puro, y Scott Bamford puede ser un jugador fiable, que además ya conoce la Liga italiana, que es otro factor muy a tener en cuenta para hacer este tipo de fichajes. Y otro jugador, si buscaran, y a mí me parece meter mucho gallo en el mismo gallinero, pero veremos qué es lo que deciden, apostar por Eric McCallum, un jugador que está jugando o que ha jugado muy bien en el Eurocup este año, puede ser una opción muy interesante. El hermano de CJ McCallum, el jugador de Portland, es un muy buen creador desde el pick and roll, un buen jugador en 1 contra 1, no es un dechado de virtudes en defensa, pero te puede dar cosas, y sobre todo es el tipo de jugador que gusta mucho en Milán, esos combos muy agresivos, por si tiene problemas físicos, o James o Nedovic, tener jugadores muy anotadores en esas posiciones, que yo creo que podría encajar tanto con Xavi Pascual como con el propio David Black, que también es un entrenador que le gusta ese tipo de jugador para sus plantillas. Después de un año en la Eurocup puede dar otra vez ese salto. Recordemos que estuvo también en la Euroliga hace unos años con el Efes, así que puede ser una opción muy interesante. Y eso en cuanto a las posiciones de escolta. En el puesto de alero, claro, es que no he dicho antes, Michov también se quedaría, pues un jugador que ha rendido muy bien este año, Nanali también. Tienes que buscar complementos, jugadores diferentes. Y yo hoy busco un tirador y un jugador con cierta proyección, ambos con algo de polivalencia. ¿Por qué no ir otra vez a Olympiacos? O si va Vlad lo veo difícil, pero si estás ahí Pascual y apostar por un jugador que defiende bien, tira bien y que ahora parece que en Rusia quiere levantar el vuelo, ¿por qué no ir a por Giannis Tima? Es un muy buen tirador, es un jugador que está muy venido a menos, que no va a ser muy importante en este Milán, pero sí puede ser un muy buen defensor, un jugador que te espere desde el banquillo y te dé ese rendimiento, porque yo creo que económicamente va a bajar un poco sus prestaciones en un nuevo contrato y que Olympiacos se lo va a querer quitar del medio, pues un jugador que no le ha rendido en absoluto. A mí me parece una pieza que podría encajar un poco en esa línea de tiradores que acompañen a James, que acompañen a Nedovic y les dejen crear, les generen espacios para poder jugar, así que yo ahí tendría bastante claro que puede ser una opción muy interesante para fichar. Y el otro jugador, me voy a ir a la Liga CB, porque tengo ganas de ver a este argentino jugar en la Euroliga, y creo que podría encajar. Es un jugador que estuvo en Gran Canaria el año pasado, que ha estado en Tenerife, y ya creo que muchos ya sabréis de quién me refiero, y algunos yo creo que vais a alucinar, pero Nico Brusino sería una opción interesante para el básquet Euroliga, y por qué no para el proyecto de Milán, un jugador que va al 3 y al 4, un jugador muy combativo, que ha crecido, echando el balón al suelo también ahora ya en Tenerife, un jugador que es capaz de anotar de 3, que puede rebotear, que a veces es muy frío, pero no sé, yo tengo la sensación de que un reto así le podría venir bien a Nico Brusino sin ser titular. O sea, si le tiras la responsabilidad de ser titular, yo creo que no está preparado, pero para ser un buen jugador de equipo seguro que sí, y me gustaría verle a pleno rendimiento en un proyecto como este de Milán. Decidme vosotros qué es lo que pensáis, dejadme abajo en los comentarios si añadiríais más jugadores y cuáles creéis que estoy acertado, equivocado, porque eso es lo importante de esta sección, de este juego, que es muy divertido. Vamos con los puestos interiores. Tengo aquí 4 nombres que creo que os pueden gustar. He dicho que Gudaitis se queda, eso claro. He dicho que Brooks se queda, que Kuzminskas se va. Yo no le veo brillando en un equipo como este y no le veo ni con Vlad ni con Pascual, pero todo puede ser. Y para el puesto de 4 busco jugadores de físico, de impacto, de jugadores duros en defensa bajo los aros, y a mí se me ocurren 2. Uno, Jeremy Evans, con experiencia en Darussafaka. El año pasado, o este mismo año, perdón, jugó muy bien en Darussafaka, de lo poco salvable de este proyecto. No es un gran tirador, pero es un 4 que puede jugar de 5, que es muy buen intimidador, que es capaz de jugar al poste bajo. Bueno, un físico interesante para sumar a Milán, que necesita sobre todo músculo y kilos en la pintura. Este año con la baja de Gudaitis se vino abajo. Tarceski, yo también aviso que ya no contaría con él en el proyecto, pero me gustaría mucho ver eso, a Gudaitis, a Jeremy Evans, a Jeff Brooks, y por qué no, si buscamos un fichaje de estos que le gusta a Milán, ir al mercado de NBA, ir a Phoenix Suns y fichar a Richaun Holmes, un 4,5, porque no tiene mucho tiro, que le podría dar al equipo un pivot dinámico de estos que juegan muy bien, un tipo Telo Hunter, para mí en una versión mejor. Sería su primera experiencia en el básquet europeo, pero me encaja mucho en ese tipo de jugador que a Milán le gusta, muy rápido, muy bueno en pick and roll, muy bueno por encima del aro, que le permitiría jugar en formatos pequeños. Recordemos que este equipo probó hace unos años con Jamel McLean, que no le funcionó, pero es ese tipo de pivot que le podría encajar. Y a mí me gustaría verle, porque si tiene ambición, es un jugador muy combativo y que en la NBA le vemos siempre que tiene mucha energía, y a mí creo que este perfil de interior me encaja mucho en el proyecto de Milán. Y para el juego interior, eso sí, esperando a Gudaitis, que tiene que ser tu pívot titular sí o sí, creo que hay 2 nombres que podrían destacar. Uno es un jugador joven, un poco en la línea Tarceski-Gudaitis, que le podría dar la oportunidad, y el otro es un jugador ya muy consolidado, y es ir a fichar una estrella de la Euroliga.
¿Quién es el joven? Goga Bitadze. Podría ser una opción. Es cierto que no tiene el caché de CSKA, ni de Fenerbahce, ni del Madrid, ni del Barça, pero yo creo que sí que es una opción muy interesante para que él pueda tener minutos y desarrollarse. Podría ser interesante, sobre todo porque al principio de temporada Gudaitis no va a llegar a buen nivel y puede ser su año de hacer un año bueno en Milán y acabar marchándose a la NBA, pero esto dependerá del draft. Pero a mí me gustaría verle porque es un salto natural, no es un salto súper grande, pero es un muy buen equipo con muchas aspiraciones y que le pueden tener, sobre todo si llega Sai Pascual de darle mucho juego interior, el Vlad también con minutinos, hemos visto cómo lo ha utilizado, podría ser un jugador muy interesante. Y el otro jugador es si tú decides ir a por todas y ir a por el mejor pívot disponible de todos los que hay ahora mismo, yo creo, con opciones reales, ¿no? Y me refiero a opciones reales a un jugador que pueda dar un salto en su carrera y que diga, bueno, me merece la pena abandonar donde estoy para irme a Milán. Y yo hablo de Brandon Davis, el pívot de Zalgiris, que creo que va a tener una opción para salirse seguro, que creo que su camino va a estar muy hilado a Saras y a Jasikevičius, mi sensación al menos, pero que si decide marcharse de Brandon Davis se encajaría muy bien en cualquier equipo, pero Milán puede ser un sitio muy interesante. Tú imagínate tener a James, a Nedovic, a Nanali, a, por ejemplo, Brandon Davis y meter por dentro incluso a Brooks. O sea, sería un equipo bestial, con mucha capacidad defensiva, con un jugador que lee muy bien, que es capaz de jugarte de poste alto, a poste bajo, bueno en continuaciones, buen tirador de tiros libres, bueno, lo tiene absolutamente todo Brandon Davis, poco más hay que añadir de él, que hemos hablado bastante en el canal de su etapa en Zalgiris. Así que esa es mi lista de 10 jugadores, es vuestro momento, los vuestros me los dejáis aquí abajo y espero que tenga una buena acogida, que me apoyéis si os gusta este vídeo con un like y lo compartáis, porque lo bueno de esto es que se acerca el verano y podremos luego ir repasando si hemos ido acertando en el tipo de jugador que puede llegar a mirar. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que os vaya muy bien, que disfrutéis mucho de la Euroliga, la NBA, que tenemos absolutamente todo, tanto en el canal como para ver en directo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.